Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Un filósofo se sienta en el banquillo de los acusados, acusado por actos de magia. En una ciudad africana del imperio, un tribunal romano intenta decidir si los ritos, las iniciaciones y el trato con los seres invisibles pertenecen al territorio de la devoción legítima o al de la magia criminal. En torno a Apuleyo se cruzan miedos políticos, resentimientos familiares y una pregunta más honda que sigue vigente. ¿Quién tiene el poder de decidir qué formas de relación con lo invisible son aceptables y cuáles deben ser perseguidas? Detrás de las sospechas se erige una de las más notables defensas de la filosofía y la magia. Para entender el alcance de esta pregunta, conviene mirar el marco cultural en que tales prácticas eran evaluadas. En los siglos del Alto Imperio, la frontera entre religión, filosofía y magia no estaba fijada por categorías estables. El mundo romano convivía con cultos domésticos, prácticas rituales heredadas, influencias orientales, adivinación, astrología y ritos mistéricos. Lo visible y lo invisible no formaban esferas separadas. Coexistían en un mismo horizonte de fuerzas. La cuestión no pasaba por negar o afirmar la existencia de los poderes ocultos, sino por determinar bajo qué condiciones podían considerarse legítimos. Esa disputa por la legitimación no pertenece solo al mundo antiguo. Atraviesa toda época en la que una comunidad intenta definir qué formas de conocimiento acepta como válidas. E incluso la ciencia, con su pretensión de método y rigor, ha debido enfrentar conflictos internos para determinar qué cuenta como evidencia, explicación o teoría. Si incluso una disciplina fundada en parámetros verificables enfrenta a tensiones para delimitarse, es comprensible que la cuestión se vuelva aún más intensa cuando se trata de experiencias que involucran al alma, a los símbolos o a las dimensiones metafísicas. Allí la frontera entre lo legítimo y lo inadmisible refleja menos la naturaleza del fenómeno que la estructura de las creencias que una cultura está dispuesta a sostener. El Estado romano vigilaba ese territorio con atención. La tradición jurídica había desarrollado un criterio que dejaba en segundo plano la distinción entre lo sacro y lo mágico y se concentraba más bien en separar lo públicamente autorizado de lo privado y potencialmente desestabilizador. La Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, que castigaba venenos, hechizos perjudiciales y prácticas que perturbaran la vida cívica, se promulgó menos para limitar supersticiones que para responder a un temor profundo: el poder de ciertas acciones rituales para alterar el orden social, manipular voluntades o causar daño a personas y propiedades. En el trasfondo de ese temor se advierte un mecanismo constante. Toda cultura tiende a transformar en amenaza aquello que podría poner en duda su propio fundamento. No se trata solo de controlar prácticas particulares, sino de preservar la coherencia del orden que sostiene la vida común. Como advertía Jung, la moral social opera como una forma de cohesión colectiva, una estructura que mantiene unida a la comunidad, regulando lo que puede decirse, creerse o practicarse. Por eso toda acción que parezca abrir una grieta en esa trama, un rito, una interpretación, un modo distinto de vincularse con lo invisible, es rápidamente codificada como peligrosa y sometida a sanción. La acusación de magia expresa así la necesidad del grupo de protegerse de aquello que no controla. Bajo este horizonte jurídico, la acusación de crimina magiae no aludía a un universo fantástico, sino a una amenaza concreta. Los ritos clandestinos, las noches pobladas de sacrificios ilícitos, los filtros amorosos, los encantamientos para perjudicar a un rival o disponer de una herencia, eran imaginados como prácticas capaces de afectar a individuos, familias y comunidades enteras. La magia negativa formaba parte de los miedos colectivos
y las leyes intentaban contenerla, fijando los límites entre un uso legítimo de lo divino y una manipulación ilícita de las potencias invisibles. Dentro de este campo borroso, el filósofo que se acercaba a las doctrinas sobre los daimones, la naturaleza del alma o los ritos mistéricos podían ser interpretados como un pensador que investigaba el orden cósmico o con la misma facilidad como un brujo que empleaba conocimientos prohibidos. El saber sobre las potencias intermedias, la manipulación de objetos rituales, el contacto con cultos sagrados o la participación en ceremonias secretas eran terreno fértil para sospechas. La filosofía medio platónica, con su interés por la naturaleza de los seres intermedios y el movimiento del alma entre planos, quedaba expuesta a esa ambigüedad. La figura de Apuleyo emerge en este punto de intersección. Para sus contemporáneos era posible considerar a un filósofo como un transmisor de sabiduría divina o como un manipulador de fuerzas ocultas. Una misma práctica, el estudio del alma, la reflexión sobre los dioses, la participación en ritos iniciáticos, podía ser interpretada como devoción filosófica o como magia peligrosa, según la intención atribuida y según quien ejerciera la vigilancia. El juicio que se abrió contra él en África proconsular adquirió su fuerza precisamente por esa ambivalencia. No se juzgaba a un charlatán marginal, sino a un intelectual formado en Atenas, viajado, versado en filosofía, retórica y ciencias naturales. Su prestigio volvía más inquietante la acusación. Si un hombre de estudios dominaba prácticas capaces de influir en cuerpos y voluntades, el daño potencial aumentaba. Pero el proceso no nació en el plano elevado de las doctrinas ni en el territorio especulativo de la demonología. Surgió en un espacio mucho más inmediato. Rivalidades familiares, celos, resentimientos acumulados y disputas por herencias. Los móviles que activaron la maquinaria jurídica pertenecían al registro cotidiano de la vida humana. Y fue esa mezcla, la altura intelectual del acusado y la precariedad emocional de quienes lo denunciaban, la que otorgó al caso una intensidad singular. Para la mentalidad romana, el saber era una potencia, y toda potencia podía desviarse. Pero aquí la desviación no residía en la filosofía, sino en la avidez y la hostilidad que alimentaron la sospecha. Con esta ambigüedad ya a la vista, la trama conceptual que recorre todo el caso queda desplegada. Aquello que una comunidad teme, lo legitima o lo condena según la imagen que construye de lo invisible. A partir de aquí, el proceso muestra cómo esa dinámica se traduce en cada acusación concreta. La apología que Apuleyo pronunció ante el tribunal es un testimonio excepcional de ese territorio inestable donde conviven la devoción religiosa, la investigación filosófica, la sospecha ritual, la lectura jurídica que oscilaba entre lo divino, lo ritual y lo criminal, y las emociones humanas más bajas. Apuleyo nació en Madauros, una ciudad africana integrada en la cultura romana. Procedía de una familia acomodada, lo que le permitió recibir una educación formal desde temprana edad. Cursó estudios de retórica en Cartago y más tarde viajó a Atenas, donde se formó en filosofía y se vinculó con el platonismo medio, especialmente con sus enseñanzas sobre el alma y los seres intermedios. Esta etapa griega marcó su formación intelectual y estableció el marco doctrinal que lo acompañaría durante toda su trayectoria. Tras su paso por Atenas, se desplazó por distintas regiones del Mediterráneo. Vivió un tiempo en Roma, donde perfeccionó su dominio retórico, y posteriormente estuvo en Alejandría, ciudad en la que se interesó por las ciencias naturales, la medicina y ciertos cultos rituales. De esos desplazamientos reunió libros, objetos y conocimientos que formaban parte de la formación superior típica de su tiempo. Cuando inició su regreso hacia África, enfermó durante el viaje y fue acogido por Ponciano, antiguo compañero de estudios en Atenas en la ciudad de Oea. Ese reencuentro lo introdujo en el círculo familiar, donde más adelante surgirían las tensiones que desembocarían en la acusación formal. Hasta ese momento Apuleyo era un hombre instruido, viajado
y con intereses amplios sin ocupar todavía el lugar de una personalidad consagrada, aunque ya comenzaba a perfilarse como un filósofo conocido en todo Roma. Instalado temporalmente en la casa de Ponciano, compartía con su madre, Pudentila, y otros miembros de la familia. Este es el marco inmediato y único documentado, dentro del cual comenzarían posteriormente los hechos que desembocarían en la acusación. Durante su estancia en la casa, Apuleyo se recuperó de su enfermedad y mantuvo con la familia una convivencia prolongada, hecha de conversaciones y lecturas compartidas. En ese periodo se consolidó su vínculo con Pudentila, con quien más tarde contraería matrimonio. El proceso contra Apuleyo se desarrolló durante el gobierno de Claudio Máximo. El procónsul había trasladado el tribunal a la ciudad de Sabrata, cercana a Oea, para presidir las audiencias. En ese escenario administrativo, donde el poder judicial encarnaba la autoridad del imperio, se presentó la acusación formal. Se imputaba a Apuleyo el crimen de magia. El cargo concreto era grave. Se lo acusaba de haber empleado pócula amatoria, filtros o preparados de efecto amoroso, para influir en Pudentila y obtener mediante artificios mágicos su afecto, su matrimonio, y con ello acceso a su fortuna. Según la mentalidad jurídica romana, el empleo de sustancias capaces de perturbar el discernimiento, provocar estados alterados o inducir pasiones intensas constituía una forma de coacción ejercida sobre el discernimiento, y si tales sustancias se consideraban dotadas de eficacia ritual, el hecho pasaba automáticamente al terreno de los delitos capitales. En el marco del derecho romano, estos delitos podían dar lugar a penas capitales o infamantes, cuya modalidad concreta dependía del criterio del magistrado y del estatuto del acusado, e incluía en la práctica imperial castigos extremos como la crucifixión o la condena a las fieras. Tras la muerte de Ponciano, aliado decisivo del matrimonio entre su madre y Apuleyo, su hermano menor y otros parientes interpretaron la unión como un ardid urdido mediante artes ocultas para apoderarse de la herencia. La hostilidad doméstica encontró en la maquinaria jurídica romana un instrumento eficaz para traducir resentimientos privados en acusaciones públicas. Bastaba sugerir que Apuleyo había manipulado voluntades mediante prácticas rituales para que la sospecha de magia adquiriera consistencia judicial. La figura del acusado acrecentaba el impacto del proceso. No se trataba de un vagabundo supersticioso, sino de un filósofo formado en Atenas, un orador de prestigio, un viajero familiarizado con cultos iniciáticos y con conocimientos de medicina y ciencias naturales. Esa amplitud de saberes, que para algunos era signo de excelencia intelectual, podía interpretarse también como un dominio inquietante de sustancias, técnicas, objetos y rituales capaces de influir en el cuerpo y en la mente. La sospecha recaía, por tanto, sobre un hombre cuyo conocimiento lo convertía al mismo tiempo en autoridad moral y posible transgresor. Cuando Apuleyo compareció ante el tribunal presidido por Claudio Máximo, no se vio obligado únicamente a demostrar su inocencia. Debía también definir el estatuto de sus propios saberes ante un poder que no distinguía con claridad entre lo religioso, lo filosófico y lo mágico. Esa tensión estructural dio forma al discurso que presentaría en su defensa y que más tarde conocería su versión literaria bajo el nombre de Apología, un texto que articula argumentación judicial, reflexión filosófica y exposición técnica sobre prácticas rituales en un mismo registro. Antes de que los acusadores presentaran las imputaciones graves, desplegaron una serie de cargos menores cuyo propósito no era jurídico, sino crear un clima psicológico de sospecha que permitiera manchar al filósofo y que revirtió utilizando en sus argumentos explicaciones filosóficas. Lo acusaron en primer lugar de algo que hoy parecería trivial, de ser un hombre demasiado bello y demasiado elocuente. Según la mirada de sus adversarios, un hombre atractivo era por naturaleza proclive a la frivolidad. La acusación era transparente, ya que quien posee gracia física y además dominio retórico estaría más cerca de un encantador que de un filósofo. Apuleyo señala que aun si fuese cierto que poseía belleza,
ello no constituiría un reproche legítimo. Pitágoras y Zenón de Elea habían sido celebrados por sus contemporáneos como hombres de noble porte, sin que eso disminuyera su valor espiritual. Pero enseguida introduce una consideración más profunda. Explica que el ejercicio continuado del pensamiento desgasta el cuerpo, consume el color y altera la vitalidad. La investigación filosófica, la vigilia prolongada, el estudio minucioso, la concentración intensa, deja huellas visibles. El cuerpo sometido a ese régimen envejece prematuramente. Con esta observación, Apuleyo transforma un ataque personal en un elogio del trabajo del espíritu. La belleza, si alguna vez existió en él, habría sido sacrificada en el proceso mismo de búsqueda de la verdad. Otra acusación apuntaba a los poemas amorosos que había enviado a Pudentila y a dos jóvenes. Este cargo, presentado con tono moralizador, le permite exponer una de las doctrinas centrales del platonismo: la distinción entre las dos Afroditas, Venus Pandemus y Venus Urania. La primera asociada al impulso sensual, a la fuerza indiscriminada que arrastra tanto a los hombres como a los animales. La segunda, vinculada a la elevación del alma, a la belleza moral y al movimiento ascendente hacia lo divino. En esta enseñanza, que Apuleyo presenta como una herencia directa del banquete platónico, el amor no es una pasión que se experimenta, sino una forma de reminiscencia, la memoria de la belleza contemplada por el alma antes de encarnarse. Apuleyo interpreta el eros filosófico como un movimiento de reconocimiento y no como una conmoción pasional. Bajo esta luz, los versos que efectivamente Apuleyo había escrito no eran intentos de seducción, sino ejercicios espirituales impulsados por Venus Urania en un horizonte donde el amor no busca posesión física, sino elevación. La tercera imputación menor se centraba en un objeto cotidiano, un espejo. Sus adversarios insinuaban que lo utilizaba para practicar catoptromancia, la adivinación por superficies reflectantes. Apuleyo responde recordando que el espejo ha sido, desde antiguo, un recurso tradicional de la disciplina socrática. No solo sirve para estudiar la naturaleza de la luz, tema tratado por múltiples pensadores desde la física presocrática, sino que tiene un valor ético. Evoca el consejo atribuido a Sócrates, según el cual los discípulos debían mirarse con frecuencia para tomar conciencia del modo en que su conducta honraba o deshonraba su porte. Muestra el cambio, la fragilidad, la transformación del cuerpo a lo largo del tiempo. Enseña a examinarse, a no engañarse sobre la propia figura, a corregir lo que en el alma corresponde mejorar. Donde los acusadores veían un amuleto mágico, Apuleyo muestra un instrumento de la vida filosófica. Estas acusaciones preliminares, aun siendo livianas, funcionaban como insinuaciones morales. Buscaban instalar la idea de que el acusado era susceptible de actuar mediante artificios, encantamientos o prácticas desviadas. Pero cada una de ellas, al ser examinada, se convertía en una oportunidad para que Apuleyo desplegara el espesor doctrinal que poseía. Su defensa no consistía solo en refutar los hechos, consistía en elevar la discusión al plano de la filosofía, mostrando que detrás de lo que los adversarios llaman sospecha, había una ignorancia más profunda sobre la naturaleza del pensamiento, del amor y de la investigación sobre el alma. Con los argumentos, Apuleyo devolvía la ofensa. Entre las acusaciones destinadas a predisponer al tribunal, una de las más insistentes sostenía que Apuleyo había llegado a Oea con un solo esclavo y que, poco después, poseía 3. El argumento pretendía mostrar un aumento repentino de riqueza, insinuando que el matrimonio con Pudentila había sido un medio para escapar de la pobreza mediante seducción y artificios. Esta imputación, aparentemente secundaria, tocaba un punto sensible del imaginario romano: la relación entre posición social, moralidad y legitimidad. La riqueza era observada
y los cambios bruscos sospechados. Apuleyo no evita el punto y ofrece un dato concreto. Explica que uno de los esclavos nuevos le fue entregado por su propio suegro como gesto de cortesía familiar. Otro lo había comprado él mismo para las tareas del viaje. No había nada oculto ni inexplicable. Los testigos conocían los movimientos, los contratos y las circunstancias. Ningún enriquecimiento súbito se desprendía del hecho, ni había relación alguna entre el número de esclavos y el matrimonio. El argumento en su base carecía de sustancia, pero Apuleyo no se detiene allí. A partir de este detalle administrativo, abre una reflexión más amplia sobre la relación entre bienes y el carácter. Aprovecha la acusación para introducir una inversión filosófica. Sostiene que la sospecha misma es absurda, porque la riqueza no constituye para un filósofo un bien en sí, ni su ausencia constituye una privación. La pobreza, afirma, es antigua servidora de la filosofía, sobria, frugal, difícil de corromper y capaz de sostener al ser humano sin exigirle nada que comprometa su libertad interior. Es una condición propicia para el trabajo del alma. En cambio, la riqueza en su exceso vuelve inquieto a los hombres, los somete a deseos que nunca se sacian y los arrastra a la tiranía de lo superfluo. Desde esta lectura filosófica, un espíritu sobrio puede habitar entre bienes sin quedar definido por ellos. Un espíritu libre puede sostenerse con lo mínimo sin sentirse disminuido. En esta inversión, Apuleyo no solo responde, formula una antropología moral. El hombre no es rico por lo que posee, sino por lo que puede abandonar. Quien necesita poco tiene mucho. Quien aspira sin límite a lo que no tiene, no posee nada de manera estable. La riqueza, entendida como acumulación de bienes, es una forma de dependencia, y la riqueza, entendida como suficiencia interior, es una forma de soberanía. Bajo esa luz, el paso de un esclavo a tres pierde todo significado moral. No dice nada sobre la virtud ni sobre la intención, solo expresa una contingencia del viaje, de la convivencia y de los vínculos familiares. La supuesta demostración de avidez se transforma en un elogio de la austeridad filosófica y simultáneamente exhibe la maniobra de sus adversarios. En lugar de examinar hechos, intentaban inducir la imagen de un hombre que, movido por intereses mezquinos, habría manipulado una viuda para beneficiarse materialmente. Apuleyo deshace esta insinuación recordando que la dignidad no depende de la propiedad, sino de la relación entre el alma y lo necesario. La acumulación de bienes no añade nada al carácter, la falta de bienes no lo disminuye. Lo que define un filósofo no es lo que tiene, sino lo que puede renunciar a tener. Así esta imputación menor, 3 esclavos en lugar de 1, se convierte en un preámbulo conceptual de un problema mayor: la incapacidad de los acusadores para distinguir entre abundancia externa y dignidad interior. La pobreza que le atribuyen como deshonor es para él un título de gloria. La riqueza que le imputan como móvil delictivo es de su pensamiento irrelevante. Con esa inversión, Apuleyo prepara el terreno para refutar el cargo central del proceso: la idea de que su vínculo con Pudentila obedeció a una búsqueda interesada de fortuna. Aquí, como en los demás cargos, cada acusación, por pequeña que sea, se vuelve un dispositivo para revelar una verdad del alma. Cuando el tribunal pasó de las insinuaciones morales a los cargos sustantivos, la acusación adquirió un peso distinto. Ya no se trataba de rasgos personales ni percepciones subjetivas, sino de hechos que en el horizonte jurídico romano podían ser severamente castigados. El punto central era el uso y la adquisición de ciertos peces y sustancias marinas que, según los acusadores, Apuleyo habría buscado para preparar filtros amorosos destinados a dominar la voluntad de Pudentila. Tales sospechas se apoyaban en una tradición muy extendida en el Mediterráneo antiguo, donde muchas criaturas marinas eran imaginadas como portadoras de fuerzas ocultas vinculadas al deseo, la alteración emocional y los ritos clandestinos. Los acusadores mencionaban especies cuyos nombres,
en la imaginación supersticiosa, evocaban asociaciones sexuales. Entre ellas aparecía el Lepus marinus, un pez tóxico asociado por la superstición a pociones afrodisíacas, junto con numerosas criaturas cuyos nombres aludían por analogía a órganos sexuales. Esa lógica pertenecía al ámbito de la magia simpática. Lo semejante produce lo semejante, y el nombre participa de aquello que designa. Desde este punto de vista, quien adquiría esos animales podía estar buscando materia para un encantamiento amoroso. Apuleyo responde con precisión técnica y sin recurrir aún a ningún argumento religioso o teológico. No niega haber solicitado peces. Afirma que los necesitaba para disección, siguiendo la tradición aristotélica que examinaba la anatomía de los animales marinos para esclarecer funciones orgánicas específicas. Presenta esta práctica como parte legítima de la investigación natural y de los estudios que había realizado en Alejandría. Si alguien veía magia en ello, era porque interpretaba una coincidencia verbal como si implicara una fuerza operativa, un error típico de quienes proyectaban significados inconscientemente. Para reforzar la separación entre superstición y saber, Apuleyo recuerda que las tradiciones rituales y literarias vinculadas a hechizos amorosos recurrían a hierbas nocturnas, resinas aromáticas, vapores de plantas y sustancias que los poetas, incluido Virgilio, mencionaban como propias de tales prácticas. Los peces no desempeñaban un papel relevante en esos ritos, y atribuirle virtudes mágicas pertenecía más al rumor que al conocimiento. En este punto, Apuleyo no formula todavía ninguna defensa positiva de la magia, y se limita a insistir en que los acusadores interpretan como acto ritual algo que corresponde simplemente al estudio de la naturaleza. Así, la acusación se desarticula al mostrar, por un lado, la ausencia de fundamento real en la supuesta virtud de los peces y, por el otro, el modo en que la imaginación popular puede convertir en indicio mágico aquello que ignora. Entre las acusaciones más delicadas figuraba la que atribuía a Apuleyo el uso de un niño para prácticas adivinatorias en un lugar apartado, acompañado de un pequeño altar, una lámpara y algunos asistentes. El relato sugería que el muchacho, sometido a encantamiento, había caído en un desmayo súbito y recuperado luego la conciencia sin recordar lo ocurrido. Para la mentalidad romana, una escena así podía interpretarse como un rito de adivinación extática, práctica que mezclaba superstición, manipulación ritual y acceso a fuerzas invisibles. La sospecha no era menor. El uso de niños para provocar vaticinios se consideraba uno de los signos más graves de la magia ilícita. Apuleyo no va de la cuestión. Primeramente establece el marco conceptual que permite entender por qué en la antigüedad semejantes fenómenos podían asociarse a experiencias visionarias o estados de trance. Inspirado en la lectura medio platónica, recuerda la existencia de potencias intermedias cuya naturaleza se halla en el estado transicional. Seres que transmiten mensajes, inspiran presagios y regulan aquello que los antiguos llamaban adivinación natural. No se presenta a él como un experto en tales prácticas, pero muestra que la idea misma de un alma susceptible de entrar en estado extático no es absurda ni ajena al pensamiento filosófico. Según la tradición antigua, bajo ciertas condiciones, perfumes, cantos, ceremonias, concentración emocional, el alma podía distender su vínculo con el cuerpo y experimentar formas de suspensión perceptiva. Sin embargo, esa explicación teórica no conduce a admitir la acusación, sino a demostrar su imposibilidad concreta. El niño de que hablaban sus adversarios no era un muchacho sano, sensible o especialmente dotado, sino Talo, un joven afectado por epilepsia, enfermedad que en la antigüedad se conocía como morbus comitialis, porque bastaba un ataque durante los comicios para interrumpir las asambleas. Apuleyo describe la condición del joven con precisión casi clínica: convulsiones frecuentes, caídas repentinas, pérdidas de conciencia y retornos bruscos a la lucidez, síntomas que se presentaban 3 o 4 veces al día sin necesidad de estímulo externo alguno.
El supuesto desmayo durante la ceremonia privada era simplemente una manifestación común de una enfermedad temida y mal comprendida. Ese diagnóstico médico no es todavía una defensa formal, es más bien la demostración de que los acusadores interpretaron como signo mágico un episodio que podría explicarse de manera natural. A diferencia de la acusación anterior, donde se trataba de proyectar connotaciones rituales sobre la disección de peces, aquí la clave era mostrar que la ignorancia médica puede convertirse en imputación criminal. Al recuperar la dimensión corporal del fenómeno, Apuleyo retira el caso del ámbito de la magia y lo restituye al territorio del conocimiento. A esto añade un argumento decisivo: la presencia de testigos. Si hubiese querido realizar un acto ilícito, no lo habría hecho ante múltiples personas, ni habría elegido un lugar accesible, no habría permitido que cualquiera viera lo que ocurría. Las prácticas brujeriles se realizaban por definición en secreto, en la noche, en soledad, evitando miradas externas y protegiendo celosamente los procedimientos. Que el episodio ocurriera a la vista de varios presentes y que ninguno fuera cómplice silencioso, elimina la posibilidad de un ritual clandestino. Si hubo algo, fue una escena común, cotidiana y lamentablemente frecuente en la vida de Talo. Aquí se pone en juego la capacidad de explicar fenómenos extraordinarios mediante causas naturales. El cuerpo, sus enfermedades, sus límites y sus desórdenes. Apuleyo introduce aquí un modo de razonamiento que combina medicina, filosofía y observación empírica, sin apoyarse todavía en ningún argumento de orden religioso. Se limita a mostrar que ante un hecho de apariencia inquietante, suposición ritual y realidad médica pueden confundirse con sorprendente facilidad. Otro de los cargos que los acusadores consideraban decisivo se centraba en un conjunto de objetos que Apuleyo llevaba envuelto en un paño de lino. No se sabía exactamente qué contenía el envoltorio, pero su sola presencia bastaba para activar la sospecha. La acusación se apoyaba en esta lógica elemental, propia de los temores rituales más antiguos. Si existe un objeto sin función aparente y fuera de la vista común, es probable que forme parte de prácticas prohibidas. Apuleyo responde primero con una observación simple pero devastadora. Señala que, si realmente se tratara de instrumentos peligrosos o de uso mágico ilícito, no los habría dejado al alcance de cualquiera, ni los habría conservado sin el menor cuidado. Un objeto verdaderamente prohibido no se expondría ni se conservaría de manera negligente. Lo que sus adversarios interpretaban como indicio de secreto era en realidad el signo de que no había nada que ocultar. Un mago que dependiera de esos objetos para operar jamás los portaría con la naturalidad de quien lleva sus pertenencias cotidianas. Una vez desarmada la lógica inicial del miedo, Apuleyo introduce una segunda línea de defensa: la variedad de usos posibles de un envoltorio de lino cualquiera. Podría contener remedios medicinales, hierbas prescriptas para inducir sueño, pequeños instrumentos para un sacrificio legítimo o simples objetos personales. La ausencia de identificación precisa por parte de la acusación revelaba que no existía un hecho concreto, sino una proyección, una lectura imaginaria sobre la base de un indicio vacío. Recién entonces, cuando ya ha mostrado que la acusación carece de fundamento, Apuleyo revela el contenido real del envoltorio, y lo hace con un movimiento que revela un trasfondo conceptual decisivo. Lo que guardaba bajo el paño eran objetos de recuerdo vinculados a las iniciaciones en diversos cultos mistéricos a los que había sido admitido durante sus viajes por Grecia. No se trataba de herramientas de brujería, sino de símbolos entregados por sacerdotes durante ceremonias legítimas. Utiliza el término Sacrorum Crepundia, que originalmente designaba a los sonajeros que los niños colgaban del cuello como señales de identificación, pero que en el ámbito mistérico se aplicaba a los pequeños objetos que los iniciados conservaban como memoria de su ingreso en un rito. El simple hecho de que estos objetos fueran guardados en un paño de lino tenía además una explicación doctrinal y tradicional. En la tradición órfico-pitagórica, la lana,
producto del animal y símbolo de la vida sometida a muerte, era considerada impura para las prácticas sagradas. El lino, en cambio, surgido directamente de la tierra y asociado a la pureza, era la vestidura propia de los sacerdotes egipcios y de quienes participaban en los cultos más antiguos. La interpretación cambia entonces de signo. El objeto sospechoso aparece ahora como un recuerdo de una prenda ritual, y el contenido oculto en lino, una forma de discreción iniciática y no de conspiración. El tribunal ve que el supuesto instrumento de magia ilícita era en realidad el testimonio concreto de su formación filosófica y de sus iniciaciones religiosas en Grecia. El imaginario del miedo se desarma ante la evidencia de un objeto cuyo sentido reside en la memoria de una pertenencia sagrada. Lo que se imaginaba maligno resultó ser, paradójicamente, la marca de una vida dedicada a los cultos legítimos y a la búsqueda filosófica. Entre las acusaciones que podían resultar más perjudiciales se encontraba la sospecha de que Apuleyo realizaba sacrificios nocturnos en su casa, insinuación reforzada por un testimonio que afirmaba haber visto humo oscuro salir de la chimenea y plumas alrededor de la vivienda. Para la mentalidad romana, estos elementos eran suficientes para asociar la escena a prácticas prohibidas. Las noches cubiertas, el fuego oculto, las aves sacrificadas y los ritos que buscaban manipular voluntades eran imágenes habituales del repertorio de la brujería. Tales gestos evocaban la región más temida de la magia ilícita, las ceremonias silenciosas, las invocaciones a los espíritus de los muertos, la elaboración de filtros que alteraban la mente o la salud. Apuleyo comprende de inmediato la gravedad del cargo y adopta una estrategia distinta de la empleada en los casos anteriores. Aquí no introduce matices ni explicaciones, opta por una negación directa. Niega de modo directo y sin reservas porque entiende que cualquier intento de justificar el hecho sería interpretado como una confirmación. Los sacrificios nocturnos estaban prohibidos por la ley, asociado a actos tenebrosos y sospechosos, incluso cuando no implicaban daño. Una vez pronunciada la negación, dirige su atención al testigo, Julio Craso, cuyo testimonio pretendía dar sustento a la imputación. Apuleyo subraya lo que considera signos de inestabilidad moral, reputación dudosa y posible soborno. Pero más allá de la persona, señala el carácter insostenible del relato. Confundir humo de cocina o restos de aves destinada a la alimentación con señales de un sacrificio ilícito revela cómo la imaginación transforma cualquier signo cuando opera desde el temor o de la codicia. Un indicio tan banal solo podría transformarse en amenaza a partir del prejuicio previo. La sospecha de rituales nocturnos se apoyaba en elementos mínimos: humo y plumas. Ninguno de estos hechos, aislados o combinados, probaba acto ritual alguno. En un mundo donde la cocina doméstica empleaba aves con frecuencia y donde los hogares funcionaban a base de fuego y brasa, aquellos restos carecían de significado propio. La interpretación ritual no emergía del hecho, sino de la lectura hostil del observador. Apuleyo obliga al tribunal a reconocer la distancia entre lo que se ve y lo que se imagina. Además recuerda que los ritos legítimos eran públicos, regulados y supervisados por el Estado o los sacerdocios oficiales. Los sacrificios nocturnos, en cambio, eran precisamente aquellos que la ley perseguía. Ceremonias que buscaban manipular fuerzas no autorizadas, realizadas en secreto, a menudo asociadas a invocaciones peligrosas. Por eso, dice Apuleyo, los verdaderos practicantes de tales actos los ocultaban con extremo cuidado. Para él, la supuesta torpeza del ritual mostraba que nada había ocurrido. Quien de verdad estuviera consagrado a la brujería no permitiría jamás señales visibles, ni dejaría restos al aire libre, ni expondría su casa a la mirada de vecinos que pudieran denunciarlo. Entre las acusaciones más llamativas y a la vez más reveladoras del imaginario temeroso que rodeaba la magia, se encontraba la que sostenía que Apuleyo, según los acusadores, había adquirido en secreto la figura de un esqueleto espantoso al que llamaba Basilio, el rey, para emplearlo en sus maleficios. La sola formulación del cargo
bastaba para activar en los jueces la asociación con prácticas tenebrosas, figuras descarnadas, huesos, imágenes nocturnas, representaciones de los muertos y objetos destinados a ejercer dominio sobre fuerzas oscuras. Era un tipo de acusación que en el clima mental de la época podría impresionar inmediatamente. Apuleyo comienza por desmontar el supuesto carácter clandestino del objeto. Lo primero que señala es la cantidad de personas que participaron de manera completamente pública en la fabricación de la pieza. Apuleyo comienza por desmontar el supuesto carácter clandestino del objeto. Lo primero que señala es la cantidad de personas que participaron de manera completamente pública en la fabricación de la pieza, quienes suministraron la madera, los esclavos que transportaron los materiales, los artesanos que la tallaron. Nada en el proceso fue secreto y ninguno de los involucrados intentó ocultar su participación. Apuleyo señala que de haber querido obtener un objeto ilícito, no lo habría hecho ante testigos. Desactivado el elemento de clandestinidad, aborda la segunda parte del problema, el supuesto aspecto infernal de la figura. Sus adversarios hablaban de un aspecto horrendo, una imagen demoníaca, un objeto digno de causar temor. Pero si estaban tan seguros de esa descripción, pregunta Apuleyo, ¿por qué no exigieron su presentación en el tribunal? ¿Por qué no lo obligaron a mostrar el objeto si creían que era la prueba definitiva de su culpabilidad? La falta de coherencia en la acusación revela que la imagen monstruosa nunca existió más que en el discurso de los adversarios. Cuando finalmente muestra lo que el artesano había tallado para él, la acusación pierde todo sentido. Lo que Apuleyo llevaba consigo no era un esqueleto ni un simulacro infernal, sino una estatuilla de Mercurio, dios asociado al intelecto, al movimiento, a los intercambios, a la protección de los viajeros y al ejercicio mismo de la palabra. Era una imagen bella, tallada con cuidado, atribuible a un culto legítimo y presente en innumerables prácticas religiosas de la vida romana. Apuleyo no necesitó ofrecer una larga argumentación filosófica en este punto. Le bastó con mostrar el objeto. La evidencia desplaza la imaginación. La estatuilla de Mercurio, en su belleza sencilla, destruye las imputaciones que sus adversarios habían intentado construir. El momento más audaz de su defensa ocurre cuando Apuleyo plantea una pregunta retórica. Si realmente poseyera poderes tan extraordinarios como afirman sus adversarios, ¿cómo se atreven ellos a insultarlo públicamente? ¿Cómo no temen la cólera de quien sería capaz de dominar elementos, invocar potencias o disponer de fuerzas invisibles? Esta observación, formulada con ironía precisa, revela la incoherencia de la acusación. Quien cree de verdad en la magia mortal no provoca al mago. La acusación se derrumba desde dentro porque expone la fragilidad interna del razonamiento acusatorio. Apuleyo traza además un mapa de la tradición intelectual para mostrar que figuras reconocidas de la filosofía fueron objetos de acusaciones semejantes. Anaxágoras y Demócrito cargaron con imputaciones de impiedad por sus doctrinas sobre la naturaleza. A Pitágoras y a Epiménides en diversas fuentes antiguas se los designó como magoi en sentidos variables y no siempre precisos. En ese vaivén entre impiedad y magia, la acusación cambia de nombre según la ignorancia de quien la formula. Por eso, sostiene Apuleyo, si se lo incluye entre los llamados magos, en ese sentido antiguo y noble, no hay deshonra alguna en ello, sino un elogio y un reconocimiento de pertenencia a una estirpe de sabiduría. Desde ahí, el término magia adquiere en su discurso un estatuto preciso. Nombra un conocimiento del orden invisible del mundo, ligado a la estructura del alma, a los movimientos que atraviesan el cosmos y a la forma correcta de relación con lo divino. No se presenta como técnica de dominio, sino como saber que orienta la vida según una inteligencia superior del todo. La defensa deja entonces de girar únicamente en torno a los cargos y se convierte en una toma de posición sobre el sentido mismo de la filosofía. Ante el tribunal no comparece solo un acusado, sino un pensador que inscribe su práctica
en una tradición más antigua que Roma. Al asumir el nombre de mago en ese alto registro, Apuleyo traslada la discusión desde la sospecha jurídica hacia el terreno de la verdad que reclama para el conocimiento del alma y de lo divino. Cuando la apología alcanza su tramo final, queda claro que el proceso ha dejado de girar en torno a objetos sospechosos, ritos nocturnos o correspondencias ambiguas. El tribunal se encuentra ante un hombre capaz de desmontar cada imputación y de elevar la discusión a una esfera que los propios jueces no habían previsto. Lo que se inició como un conflicto doméstico se proyecta así hacia un escenario más amplio, convirtiéndose en una demostración de integridad filosófica. Al escucharlo, el tribunal descubre que detrás de la sospecha no hay crimen alguno, sino una trama de hostilidad familiar, malentendidos y desconocimiento de prácticas culturales que el propio Apuleyo explica con precisión. En los siglos posteriores, la figura de Apuleyo se convierte en un punto de referencia que excede su caso personal. El núcleo más sensible de su pensamiento, la existencia de seres intermedios entre dioses y hombres, su función en la vida religiosa y su capacidad de actuar en el mundo sensible, será retomado y combatido por los grandes teólogos cristianos del siglo IV. Para Agustín, los daimones descritos por Apuleyo son espíritus aéreos moralmente desviados, sin poder para orientar el alma hacia el bien verdadero, ni para ejercer una mediación salvífica. En la lectura agustiniana, la figura del daimon deja de operar como vehículo entre lo divino y lo humano y pasa a nombrar una región de voluntades ambiguas, incapaces de conducir el movimiento del alma hacia lo alto. Este desplazamiento hermenéutico marca un punto de inflexión. La realidad ya no se piensa como un continuo poblado de presencias intermedias, sino como un orden escindido entre Dios y el hombre, separados por una distancia que ninguna jerarquía invisible puede colmar. En este choque de interpretaciones, Apuleyo ocupa una posición singular. Muchos historiadores lo consideran un exponente tardío de una visión integrada del cosmos, capaz de articular filosofía, religión y ritual sin fracturar la unidad del horizonte sagrado. Su obra conserva el testimonio de un tiempo en que lo visible y lo invisible todavía podían pensarse dentro de un mismo orden y en el que la figura del filósofo podía ejercer un papel mediador. La apología funciona así, más allá de su dimensión jurídica, como huella de una concepción del mundo llamada a desaparecer. Al final, lo que permanece del juicio no es la intriga doméstica que lo originó, sino la figura de un hombre que en una sala de tribunal africana sostuvo que el conocimiento del alma y de los seres invisibles pertenece al dominio de la inteligencia y no al del fraude. La voz de Apuleyo sobrevive como eco de aquel tiempo en que dioses, daimones y hombres compartían un mismo espacio inteligible, antes de que nuevas formas de sensibilidad religiosa redefinieran de manera radical esa relación. Pero el juicio deja todavía otra enseñanza. Apuleyo se enfrenta a la posible deshonra sin renegar por temor de aquello que lo ha constituido como hombre. No responde con astucias externas ni concesiones oportunistas, sino con las mismas herramientas que han dado forma a su vida: el estudio, la palabra, la disciplina del pensamiento, la fidelidad a una cierta comprensión del alma y de lo divino. Apuleyo acepta ese riesgo. Al hacerlo, convierte el juicio en algo más que un episodio de la historia romana y de su biografía, en la muestra explícita de cómo una convicción se defiende y se ejerce más allá de los discursos y de las innatas cobardías. En ese sentido, ahí se juega lo que Apuleyo entiende por magia y por filosofía. Llegamos al final. Les dejo esta frase de San Agustín que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. No salgas afuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Y si descubres que tu naturaleza es mudable, trasciéndete también a ti mismo.